Una madre soltera solo había venido al hospital para vacunar a su bebé, pero lo que no sabía era que ese mismo día su hijo conseguiría un nuevo papá. En la sala de espera del hospital, cuando su estómago de repente se contrajo de dolor a pesar de ser madre de 3 hijos, un grito escapó de su boca. Y en ese preciso momento, un heredero adinerado, el nieto de una familia de magnates de negocios que acababa de regresar después de estudiar gestión, se sintió atraído por ella. Cuando la chica miró a su alrededor y vio que solo este chico estaba sentado solo, colocó a su bebé en sus manos y corrió rápidamente al baño. Navy, que acababa de regresar después de estudiar administración, nunca había tenido experiencia en cuidar a un bebé. Cuando intentó pedir ayuda, la enfermera lo malentendió y asumió que era el padre del bebé. Desamparado, Navy sostuvo al bebé torpemente en sus brazos y lo llevó a la vacunación, pero en el momento en que vio la aguja, un sentimiento paternal surgió dentro de él. Cuando el médico intentó poner la inyección, Navy se puso nervioso y dijo que el bebé no debería sentir dolor, que lo hiciera con suavidad. Cuando el médico se acercó de nuevo, Navy cuestionó la seguridad del medicamento. La enfermera y el doctor estaban un poco confundidos, pero una vez que se administró la vacuna, Navy suspiró aliviado. La enfermera incluso elogió al bebé. El propio Navy solo había venido a que le revisaran el resfriado, pero poco sabía él que se convertiría en padre por accidente. Cuando el bebé y la mamá estaban a punto de irse, Navy los miró y se sintió emocional, pero rápidamente volvió a su antigua actitud arrogante. Pero mientras conducía, cuando vio a Boy caminando por la carretera cargando a su bebé, no pudo detenerse. Él inmediatamente los hizo sentarse en el coche, pero poco después, un olor extraño entró en el coche. Bo-hee dijo que el olor se debía al pañal del bebé. Navy se irritó, pero cuando Bo-hee dijo, si las ventanas no están cerradas, el bebé podría resfriarse. Navy soportó el olor en silencio porque fue su decisión dejarlos entrar en el coche. Después de dejarlos en casa con gran dificultad, Navy rezó en su corazón para no volver a encontrarlos. Pero el destino tenía otros planes porque su conexión apenas comenzaba. Navy era un chico que había regresado del extranjero, completamente dedicado a manejar el negocio del hotel de su abuelo, pero en el gimnasio había vuelto después de tanto tiempo que ni siquiera podía levantar una sola mancuerna. Justo entonces, Bo-hee, que estaba trabajando a tiempo parcial para ganar dinero para la leche en polvo de su bebé, lo vio. Navy estaba luchando con la mancuerna cuando Bo-hee vino y la bajó sin esfuerzo, y también le explicó la técnica correcta. Navy estaba sorprendido. Bo-hee solo intentaba ayudar, pero Navy pensó que se estaban burlando de él. Enojado, despidió a Bo-hee de su trabajo. Bo-hee comenzó un nuevo trabajo a tiempo parcial en un campo de golf, pero no tenía idea de que un pequeño error la volvería a poner cara a cara con Navy. Su tiro de golf golpeó a Navy, quien había venido a inspeccionar el campo. Bo-hee intentó escabullirse después de verlo, pero Navy la atrapó. Navy estaba sorprendido de por qué ella seguía levantando el teléfono tantas veces. Bo-hee explicó que era para ganar dinero para leche en polvo. Navy estaba un poco dudoso al principio, pero tan pronto como Bo-hee escuchó que Navy era el nieto del presidente, se quedó completamente sorprendida. Navy pensó que finalmente se desharía de ella, pero a la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a la oficina, vio que Bo-hee ahora se había convertido en la secretaria de la nuera mayor de su familia. Esta vez Bo-hee usó un método completamente nuevo para saludarlo, y Navy se sintió completamente incómodo. Pero aquel día, cuando ambos se dirigían a casa después del trabajo, tan pronto como Navy fue a desabrochar el cinturón de seguridad de Bo-hee, sus labios se tocaron accidentalmente. Bo-hee inmediatamente abrió los ojos y Navy estaba absolutamente sorprendido. Se echó hacia atrás y dijo, fue un error, un malentendido. Bo-hee, completamente tranquila y serena, solo agradeció por el viaje a casa y no reaccionó al beso en absoluto. En la mente de Navy, esa escena seguía repitiéndose en bucle. Cuando llegó a casa y estaba a punto de cepillarse los dientes, el recuerdo de ese beso le desordenó completamente la mente. Lo que más le dolía era la actitud de "está bien" de Bo-hee, mientras que él todavía estaba tan afectado. Por otro lado, Bo-hee estaba ocupado cuidando al bebé. A la mañana siguiente, cuando Navy salió de su casa, vio a Bo-hee limpiando su coche. Al verla, Navy se puso tan incómodo que se fue sin decir nada, mientras Bo-hee se quedó allí luciendo confundida. Al llegar a la oficina, Navy la volvió a encontrar en el ascensor. Esta vez intentó presionar el botón para cerrar la puerta, pero Bo-hee detuvo la puerta del ascensor con su pie de Hong Kong. Cuando Bo-hee se acercó, Navy se pegó al rincón como un niño que había cometido un error. Bo-hee entendió que todo esto era debido a la noche anterior. Bo-hee le dijo, he olvidado todo. Tú también lo olvidas, no hay necesidad de disculparse. Navy insistió en que no tenía mala intención y ambos acordaron que no había nada entre ellos. Bo-hee dijo casualmente, de todos modos no eres mi tipo. Al escuchar esto, el pequeño corazón de Navy se rompió un poco, y justo entonces algunas otras personas entraron en el ascensor, terminando con la incomodidad. En la oficina, Navy comenzó a pensar más en todo esto. Mientras tanto, Bo-hee tuvo una discusión con su jefe sobre un asunto personal. Cuando Navy se enteró, se apresuró a ir allí. Inicialmente no quería involucrarse, pero recordando la naturaleza temperamental de su hermana, intervino y sacó a Bo-hee de la situación. Afuera, Navy bromeó un poco. ¿Entonces se estabas tirando del cabello de tu jefe mientras peleaban? En ese momento, de repente salió sangre de la nariz de Bo-hee, y casualmente, como un gato de dibujos animados, se la limpió por toda la cara. Navy lo limpió suavemente con su pañuelo, y en ese momento se desarrolló una atmósfera suave y ligeramente romántica entre ellos. Navy empezó a sentir algo y de inmediato salió corriendo de ese lugar. La vida de Bo-hee se volvió más difícil en la oficina cuando su jefe comenzó a acosarla deliberadamente, enviándola a hacer recados menores una y otra vez, manteniéndola sobrecargada de trabajo. Después de trabajar todo el día, cuando Bo-hee llegó a casa, tenía los pies magullados. Mientras caminaba descalza y cansada por la calle, Navy la vio. Al principio la ignoró, pero luego detuvo el coche, miró su condición y decidió ayudarla. Al principio pensó que Bo-hee podría estar borracha, pero cuando vio sus pies magullados
apoyados, se quitó sus propios zapatos y se los dio a ella. Bohe dudó al principio, pero luego aceptó su oferta de buen corazón. Cuando Navy se agachó para atarse los cordones, Bohe se movió repentinamente y Navy cayó. Fue un momento incómodo, pero luego Navy volvió a atarse los cordones. Aunque los zapatos eran un poco grandes, la comodidad entre ellos empezó a coincidir. Navy dice en broma que el olor de los pies de Bohe lo hizo desmayarse, pero Bohe se lo toma en serio y levanta su pie para comprobarlo. Sus hábitos inocentes y despreocupados despiertan un sentimiento suave en el corazón de Navy. Esa noche, mientras todos están ocupados haciendo las tarjetas de invitación, una señora mayor llama con insistencia a Bohe, quien ya había regresado a casa, para que vuelva a la oficina a trabajar horas extra. Bohe llega a la empresa con su bebé. Cuando Navy la ve, su instinto paternal se activa una vez más. Él pregunta, ¿cuándo nos vimos la última vez? Luego se da cuenta de que está siendo demasiado suave y rápidamente vuelve a su expresión arrogante, pero la presencia del bebé crea un nuevo momento de unión entre ellos. Navy, que es un gran director ejecutivo, comienza a ayudar en secreto con pequeñas cosas para que Bohe pueda irse a casa temprano, pero las cosas no son tan fáciles. La madre de Navy, que está molesta con Bohe, la envía a entregar una pintura cara como una prueba y activa la alarma de seguridad al salir. Tan pronto como Bohe sale de la galería, suena la alarma. El bebé comienza a llorar, y la madre de Navy empeora la situación diciendo al personal de seguridad que se ha robado algo y que podría haber un intruso dentro. En ese momento, la seguridad alcanza a Bohe y pregunta, ¿qué tienes en la mano?, mientras Bohe solo sostiene un diagrama de la pintura. Nerviosamente, Bohe dice, mi bebé está adentro, por favor, no dejen que le pase nada. Mientras tanto, Navy encuentra la bolsa de bebé y el teléfono de Bohe que ella olvidó en la empresa. Al principio está confundido, pero luego ve un coche de policía dirigiéndose hacia la galería. Sin perder un segundo, se apresura allí. La policía está a punto de arrestar a Bohe cuando Navy da un paso adelante y dice, soy el jefe de este departamento. Protege a Bohe frente a todos, confía en ella y la defiende. Sin hacer una sola pregunta, creyó en Bohe. Mientras todos dudaban de ella, Bohe lloró y dijo que no había robado nada. El encargado de la galería le había pedido que entregara el cuadro, pero no pudo encontrar el papel como prueba. Entonces, las palabras suaves y sentidas de Navy rompieron el último hilo de paciencia de Bohe. Confío en ti. ¿Qué clase de madre lleva a su hijo en el hombro y comete un robo? Ninguna madre hace eso. Al escuchar esta confianza incondicional, las lágrimas cayeron de los ojos de Bohe. Ella había soportado tantas dificultades como madre soltera, y ahora finalmente alguien estaba defendiéndola. Cualquier dolor, estrés y agotamiento que Bohe había guardado dentro, todo salió en ese momento. Ella simplemente siguió llorando en el coche. Navy la miraba en silencio, sus lágrimas, su dolor. Entendía que Bohe solo necesitaba desahogarse, así que tomó al bebé en sus brazos para que Bohe pudiera aliviar su corazón. En ese momento, Navy se había convertido en un super papá perfecto. Le dijo cariñosamente al bebé, no te preocupes, lobo, mamá no está llorando porque esté triste. Mamá solo está limpiando su corazón. Y Bohe se sentó en el auto, llorando con el corazón en la mano. Esa noche, la distancia entre ellos se redujo. Navy incluso hizo algunos chistes para hacer sonreír a Bohe. Su personalidad inocente, confundida y un poco tonta fue directo al corazón de Navy. Pero en ese dulce momento, un olor extraño comenzó a llenar el auto. Navy estaba confundido. Espera, ¿de dónde viene este olor? ¿Por qué solo sucede en mi auto? Cuando Bohe intentó salir para cambiar el pañal, Navy la detuvo, preocupado de que el bebé se resfriara. Así que Bohe tuvo que cambiar el pañal dentro del coche. Al día siguiente en la oficina, Bohe expresó su gratitud. Ha hecho tanto por mí. Un día definitivamente devolveré este favor, pero Navy se mantuvo casual, como si no fuera nada. Luego llegó un momento en que Navy se encontró con su exnovia y su prometido en el vestíbulo del hotel, la misma pareja que había planeado su boda en su hotel. Cada palabra de la exnovia estaba llena de sutiles burlas. Para salvar las apariencias, Navy mintió y dijo que también está comprometido. Para burlarse de él, su ex planeó una cena, esperando avergonzarlo. Por desesperación, Navy le pidió a Bohe que fingiera ser su prometida. Después de un cambio de imagen, cuando Bohe apareció, Navy se sorprendió. La chica sencilla se había transformado en una dama elegante y agraciada. Su aspecto, el brillo en sus ojos, todo dejó a Navy sin palabras por un momento. Cuando Bohe suavemente llamó su nombre, Navy se sonrojó un poco genuinamente. Para evitar arruinar el acto, Navy le advirtió, por favor, no uses dialecto y si surge alguna pregunta incómoda, déjamelo todo a mí. Incluso había traído un hermoso anillo que, sorpresa, le quedó perfecto. Bohe tomó su mano perfectamente. En la cena entraron tomados de la mano con total confianza. La exnovia no esperaba que Navy realmente trajera a alguien. Su prometido elogió a Bohe diciendo lo hermosa que se veía. La ex se puso celosa y preguntó ¿cómo se conocieron? Bohe tímidamente dejó que Navy respondiera y él románticamente contestó fue amor a primera vista y después de eso nunca la dejé ir. La ex rápidamente replicó conocí a mi prometido solo 10 días después de nuestra ruptura, como si quisiera demostrar que había superado la relación. Luego Bohe mostró su anillo de boda, haciendo que la ex se pusiera aún más celosa. Ella empezó a presumir su propio amor, pero Navy no se echó atrás. Pero entonces la ex lanzó otro disparo. Ustedes dos no podrán casarse. En familias ricas como la nuestra, el trasfondo también importa. Cada palabra estaba llena de falta de respeto hacia Bohe. Navy empezó a enojarse un poco. Se sintió mal por Bohe. Luego el ex dio un último golpe. Bohe, solo déjalo cuando encuentres a alguien mejor, luego déjalo. Pero lo que Bohe hizo a continuación dejó a todos atónitos. El movimiento inesperado de Bohe sorprendió a todos. Incluso Navy se quedó sin palabras, pensando que tal vez se había pasado de la raya. Nunca imaginó que en lo que parecía un día perfectamente normal, se convertiría una vez más en un papá accidental. Cuando los dos salieron, Navy parecía un poco molesta. Él preguntó a Bohe, ¿qué exactamente estabas haciendo? Bohe explicó con calma, esa era la única manera en que podíamos derrotar a tu ex. Al escuchar esto, Navy finalmente entendió todo. En ese momento miró a Bohe intensamente, como si algo más profundo estuviera agitando dentro de él. La imprevisibilidad de Bohe había sorprendido completamente a Navy.
Cuando fue a casa y vio el anillo usado en su compromiso falso, recordó a Boje de nuevo, y su corazón comenzó a latir más rápido. Poco a poco se estaba ablandando hacia Boje, una madre soltera que sobrevivió los días de invierno envuelta en una manta gruesa con su bebé. El día de Navidad, Navy planeó organizar un evento y usó sus privilegios de jefe para llamar a Boje a la oficina. Boje estaba molesta. ¿Trabajar incluso en un día festivo? Pero ella no tenía idea de que una pequeña alegría la esperaba. Navy había escrito los artículos que Boje necesitaba para su bebé en cada papelito de la caja de la rifa, por lo que cualquier cosa que Boje eligiera sería útil. Cuando Boje participó en el evento y seleccionó al azar un papelito, el premio resultó ser un cochecito de bebé nuevo. Sus ojos se iluminaron de emoción. Justo entonces, Navy, que había estado escondido en una esquina, dio un paso adelante. Sugirió casualmente: intentemos poner al bebé en el carrito. En ese momento, Navy se comportaba como un verdadero padre, lleno de amor, cuidado y atención. En el parque, los dos probaron el carrito juntos, y Navy aprovechó esta oportunidad para pasar toda la Navidad con Boje y su bebé. Poco a poco comenzó a ver al bebé como suyo. Justo entonces llegó un fotógrafo y tomó una dulce foto de ellos. Navy dijo: es la primera Navidad de Lobo, debería haber un recuerdo. Pero en el fondo quería decir que esta era su primera foto familiar juntos. En esa imagen los tres parecían una familia perfecta. Pero cuando Navy llevó a Boje a casa, conocieron a un nuevo vecino que también había comprado un cochecito para Lobo. Navy notó inmediatamente que el regalo del vecino no se sentía tan sincero, pero aún así una chispa de celos surgió en su corazón. Esa noche en casa, Navy seguía preguntándose: ¿vendería a Boje el cochecito que él le dio? Finalmente llamó y preguntó: ¿cuál cochecito elegiste? Cuando Boje dijo: el que obtuve en la rifa, Navy suspiró aliviado. Su rostro se iluminó de alegría, pero cuando Boje agregó casualmente: bueno, el otro ya estaba en uso, así que realmente no tuve opción, el ánimo de Navy volvió a decaer. Aún así, mientras Boje mantuviera el cochecito que él le dio, Navy estaba satisfecho. Unos días después, Navy tuvo que ir al extranjero por trabajo. Cuando Boje se enteró, una silenciosa ansiedad se despertó en su corazón. Temía: ¿y si le pasa algo a Navy? Sin siquiera darse cuenta, ambos habían comenzado a preocuparse el uno por el otro. Cuando Navy estaba a punto de partir para su viaje al extranjero, Boje le agarró la mano, queriendo detenerlo, pero Navy no lo interpretó mal. En su lugar, consoló a Boje con palabras cariñosas: todo estará bien, volveré a salvo. Sentado en el avión, Navy miró la foto de su familia, un dulce recuerdo, pero no tenía idea de que en el momento en que se fue, los problemas golpearían a Boje. La madre de Navy aprovechó la oportunidad y diseñó un plan para que despidieran a Boje de la empresa. Le dijo al gerente que le asignara a Boje la tarea de entregar una pintura costosa, pero Boje no sabía que habían colocado un rastreador en su coche. Mientras entregaba la pintura, un coche frenó de repente frente a ella y ella se detuvo. Ella inmediatamente salió a revisar la situación, sin saber que un motociclista se había acercado silenciosamente por detrás. El conductor del coche delantero no dejaba de disculparse y se ofreció a compensar. Mientras tanto, el motociclista robó secretamente la pintura. Boje solo tomó algunas fotos y una tarjeta de visita, pensando que todo estaba bien, pero cuando llegó al destino y vio que la pintura faltaba, se sorprendió. Su jefe decidió inmediatamente despedirla. La madre de Navy también culpó a Boje, acusándola de esconder deliberadamente la pintura. El corazón de Boje se rompió, solo dijo: nunca podría hacer algo así. Mientras tanto, Navy llamó a Boje desde el extranjero. Tan pronto como Boje escuchó su voz, rompió a llorar. La marina seguía preguntando: ¿está todo bien? Pero Boje simplemente respondió: me emocioné al escuchar tu voz, y terminó la llamada, intentando con todas sus fuerzas ocultar su dolor. Para ganar dinero, Boje empezó a trabajar a tiempo parcial en una estación de lavado de autos. Navy le enviaba mensajes todos los días, pero Boje nunca respondió porque la distancia entre ellos empezaba a sentirse real ahora. Después de terminar su proyecto, Navy regresó y se enteró por Madame que Boje había sido despedida. Navy fue inmediatamente a su madre, sospechando que ella estaba detrás de todo. Ahora solo tenía una misión: encontrar a Boje. Obtuvo la dirección del vecino de Boje y se dirigió al centro de lavado de autos. Allí vio a Boje otra vez, y esa vieja calidez entre ellos volvió en un solo momento. Sin pensarlo, Navy intentó llevársela, pero Boje se negó. Ella dijo: puedo ganar por mi cuenta, no me trates como a una mendiga. El corazón de Navy se rompió, pero lo entendió. Boje estaba luchando por su respeto propio. Incluso después de regresar a casa, la mente de Navy estaba atrapada en ella. Los pequeños momentos de unión que habían compartido durante todos esos días habían llenado su corazón de sentimientos profundos, aunque nunca los había expresado. Cuando vio a Boje trabajando horas extras sola en el lavado de autos en el frío, le dolió el corazón. Justo entonces, una pistola de agua de alta presión perdió el control y estaba a punto de golpear a Bogue. Sin pensarlo, Navy saltó frente a ella, sin preocuparse por su propia seguridad. Al final, confesó sus sentimientos. El amor puede llevarte más allá de cualquier límite. El amor siempre da la fuerza para olvidar todo y hacer cualquier cosa. Al día siguiente, cuando el heredero de la familia Chibol ve a la chica que ama en peligro, no lo piensa dos veces. Él se apresura a salvarla y mientras le salva la vida, termina gravemente herido él mismo. Navy fue llevada al hospital. Después de la cirugía estaba a salvo pero inconsciente. Boje se sentó en la esquina llorando y se disculpó repetidamente con el presidente. Navy está en este estado por mi culpa. El presidente no dijo mucho, simplemente vio el dolor en la cara de Boje. Cuando Boje solicitó quedarse al lado de Navy en el hospital, el presidente no le negó. Cuando el presidente vio que su nieto, Navy, había arriesgado su vida por esta chica y que esta chica ahora lo cuidaba en silencio junto a la cama día y noche, no dijo nada. Aprobó silenciosamente la solicitud de Boje, y desde ese día en adelante, Boje nunca se separó de Navy. Cada pequeña necesidad, cada momento de cuidado, lo hizo todo con sus propias manos.
Mientras tanto, la madre de Navy, Ark, que todavía estaba en la cárcel, recibió la noticia de que su hijo había sido y había resultado herido en un accidente de coche. Su corazón se rompió en pedazos. La culpa de sus actos comenzó a devorarla por dentro. Desde que confesó sus crímenes y aceptó todos los cargos, se le concedió una fianza anticipada y, sin perder tiempo, se apresuró al hospital. Al ver a su hijo tendido sin vida en la cama del hospital, se derrumbó, lágrimas en sus ojos, arrepentimiento en su corazón. Estaba equivocada, todo fue mi culpa, dijo con sinceridad, pidiendo perdón. Cuando sus ojos se encontraron con Bo-hee, quien estaba sentado junto a la cama de Navy día y noche, sintió por primera vez una nueva aceptación. Se dio cuenta de que él era quien realmente hacía feliz a su hijo. En ese momento, Bo-hee también habló desde el corazón. Si Navy nunca despierta, aún así me quedaré con él toda mi vida. Renunciaré a todo por él. Había verdad en sus ojos y una promesa, no de palabras, sino del corazón. Entonces un día llegó una llamada del hospital. El paciente ha recuperado la conciencia. Sin perder un segundo, Bo-hee corrió. Su corazón latía con fuerza, sus ojos llenos de esperanza. Pero cuando llegó a la habitación, el rostro de Navy estaba completamente inexpresivo. Él no dijo ni una palabra. El corazón de Bo-hee comenzó a entrar en pánico. A Bo-hee se le cruzó un pensamiento. ¿Y si esto es uno de esos dramas clásicos donde el héroe despierta de un coma, pero olvida todo? El silencio de Navy la ponía aún más nerviosa. Habían pasado por tanto, enfrentado tantas dificultades juntos, y ahora, justo cuando las cosas estaban a punto de mejorar, ¿realmente todo se desmoronaría de nuevo? En ese momento de tensión, el corazón de Bo-hee se llenó de miedo silencioso y simplemente se quedó allí, incapaz de decir nada. Cuando Bo-hee se dio la vuelta para llamar al doctor, Navy de repente le agarró la mano. Fue entonces cuando Bo-hee se dio cuenta de que Navy solo estaba bromeando con ella. Había una leve sonrisa en su rostro, y el corazón ansioso de Bo-hee de repente se sintió ligero otra vez. Después de eso, Bo-hee regresó a trabajar en el hotel. Navy le dijo que si realmente quería entender bien el negocio hotelero, debería inscribirse en un curso universitario de gestión hotelera. Pero eso no fue fácil para Bo-hee, ya que incluso había dejado la escuela secundaria. La armada la animó: solo prepárate bien para el examen de ingreso. Estoy contigo. Bo-hee también se sentía segura, pero en el momento en que se sentó en clase, el sueño comenzó a apoderarse de ella. Sus manos y cabeza cayeron lentamente por sí solas. No importaba cuánto se esforzara por mantenerse despierta, el sueño se apoderaba de ella en silencio cada vez. Una vez, cuando Navy vino a sorprenderla, encontró a Bo-hee durmiendo pacíficamente en el escritorio de la clase con tanta inocencia que ni siquiera sintió ganas de despertarla. Durante este tiempo, la madre de Navy finalmente aceptó a Bo-hee de corazón. Prometió: el día que Bo-hee reciba su carta de admisión a la universidad, inmediatamente fijaré una fecha de boda para ustedes dos, y siempre que sea necesario, cuidaré del bebé yo misma. Poco después, Bo-hee decidió dejar el hotel y mudarse a la casa de Navy con su bebé. Era el comienzo de una nueva vida donde, por primera vez, los dos estaban consiguiendo un hogar real, un lugar de apoyo. La vida aún no era perfecta. Había algunas luchas, un poco de agotamiento también, pero había un nuevo brillo en la cara de Bo-hee, porque ahora creía que si una persona trabaja duro con sinceridad, enfrenta la vida con una sonrisa, entonces un día seguramente conocerá a la persona que realmente estaba destinada a estar a su lado. Y con este hermoso final, la historia también llega a su fin.